Todo lo que fueron contando tanto Inés como Laura se nutre de la materia prima que son los datos. En algún momento lo han dicho ellas. Y para nosotros, los que venimos trabajando en data hace mucho tiempo, este despertar no nació con ChatGPT, ¿no? Y yo siempre cuento que la carrera de estadística, que es mi carrera de profesión, la estudié porque me quedaba muy cerca de mi casa. La universidad quedaba muy cerquita. Yo caminaba 3 cuadras, iba a estudiar y lo único que quería era estudiar algo que tuviese matemática porque me gustaban los números, no porque supiese en ese momento de que este boom que estamos viendo ahora iba a ser lo que es, ¿no? Y, y también es importante recalcar algo que vemos mucho también con Laura: los algoritmos o la inteligencia artificial, no la generativa, sino la inteligencia artificial, no nació tampoco hace 5 años, ¿no? Estamos cumpliendo un año más o menos de ChatGPT y todo el mundo ahora habla de inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que viene hace mucho tiempo y las organizaciones como en las que yo trabajo y como en las que muchas de las personas que están escuchando o de los que están o los que van a escuchar después, eh, seguramente trabajan. La inteligencia artificial es un concepto mucho más amplio del que nosotros conocemos. En general, el concepto de inteligencia artificial viene, obviamente, como decía, hace muchos años, pero sin datos, sin la información que se recaba y se va guardando en cada una de las organizaciones, tanto públicas como privadas, sin datos no se puede hacer nada, ¿no? Es simplemente algo muy interesante, un avance tecnológico. El avance, obviamente, actual de la tecnología permite interactuar y utilizar eh, algoritmos que antes eran imposibles de verlos productivos, eran simplemente desarrollos teóricos. Y hoy este avance de la tecnología y este commodity que se generó con la tecnología nos permite implementarlos, ponerlos en entornos productivos, definir dentro de las organizaciones, por ejemplo, si damos o no damos un crédito, si damos o no damos algún tipo de solución financiera a alguna persona en particular, a algún organismo. Hay algunos algoritmos mucho más, que son exactamente iguales, pero que tienen una utilización con impacto en la salud. Entonces, nos permitimos entender a partir del análisis de imágenes si una persona tiene o no tiene alguna enfermedad en particular. Pero todo eso surge de los datos, de ponerle foco a lo que nosotros solemos decir el activo estratégico de las organizaciones. Antes de la transformación digital de muchas empresas, los datos eran simplemente un resultado, una transacción más, eh, y sobre esa transacción no pasaba más que resguardarse en alguna base de datos y no mucho más. Después, las empresas vienen vendiendo y los organismos vienen dando servicios mucho antes de que exista la inteligencia artificial y mucho antes de que existan las computadoras también. Con lo cual, luego de ese proceso de transformación que se viene dando hace varios años, empezamos a encontrar que los datos nos permiten describir a las personas o describir los servicios y productos que las personas obviamente consumen y nos permiten ser, como creo que dijo Inés, más personalizados. O sea, nos permiten generar productos y servicios que entiendan mejor a nuestros usuarios y de esa manera darle mucha más personalización. No es lo mismo recibir un mail de un restaurante cuando nosotros estamos en, por ejemplo, Estados Unidos para ir a comer a Córdoba, ¿no? Es como que entendemos de que esa empresa o ese producto que nos están ofreciendo no está entendiendo dónde estamos, qué estamos haciendo, ¿no? Y hoy muchas de las aplicaciones que hoy tenemos en los celulares permiten, si nosotros le damos consentimiento, saber dónde estamos. Bueno, todo eso son los datos que las empresas empiezan a gestionar, a guardar, y sobre esa información y esos datos, obviamente, que se van transformando, las áreas de la organización, las distintas áreas de las organizaciones pueden acercar mejores productos y servicios. Por lo tanto, el foco que yo le voy a ir dando a estos espacios es la gobernanza de los datos, la importancia de la gobernanza, algo que tampoco es tan antiguo. No se viene hablando de gobernanza de datos hace mucho tiempo, porque antes los datos, como yo decía, eran un resultado y no había ni de qué preocuparse si los teníamos o no los teníamos, salvo las empresas que tuvieron siempre regulaciones, que siempre tuvieron foco en dónde estaban los datos y en cómo se guardaban. Pero las empresas tecnológicas nuevas, las fintech, las empresas que terminan con tech, edutech, fintech, agrotech, y todas las que hay dando vuelta, empezaron a entender que el dato era más importante en algunos casos que el producto mismo que ofrecían. El caso más interesante son las aplicaciones que tienen en sus celulares o las páginas web que más consumen, ¿no? Google, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas viven en base a los datos.
y nos hacen sentir obviamente que no pagamos nada por ese uso, ¿no? Y justamente no pagar nada por ese uso es porque en verdad ellos están trabajando con nuestra información, nosotros le damos consentimiento para que trabajen con esa información y hay monstruos, empresas enormes montadas simplemente con los datos que nosotros les ofrecemos, con un uso de un producto muy interesante que es aparentemente gratuito, pues no pagamos nada, o es gratis, es de uso libre, pero por otro lado se gestiona mucha información y con eso aprenden de nosotros y personalizan. Así que vamos a estar hablando con foco en lo que tiene que ver con gobierno de datos, cuál es el impacto que hay en las organizaciones sobre el uso del dato, por qué hay múltiples leyes a lo largo de los países que protegen los datos de los usuarios, los datos personales, cuáles son esas diferencias que hay en los distintos lugares y cómo desde ese nacimiento del dato, en el inicio de la interacción con un usuario o un prospecto, un cliente que todavía no lo es, un cliente futuro, cómo desde ahí llegamos al uso de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Recién en algún momento contaba Juan y mostraba una página de ChatGPT. Él tenía la versión 4.0, ¿no? La versión paga. Así que si ustedes entran a su compu no van a ver esa parte que mostró Juan. Pero lo que es interesante ver es que lo que nosotros estamos haciendo en esos entornos, esa interacción que tenemos con ChatGPT o con las 8.000 aplicaciones que dan de vuelta, en entornos públicos, las empresas tienen que tener mucho cuidado con qué están haciendo ahí, qué están compartiendo, porque estamos compartiendo por ahí información sensible de nuestros clientes o información personal de nuestros clientes o de los usuarios, o a veces estamos compartiendo información sensible de la empresa. Por ejemplo, muchas empresas empiezan a utilizar inteligencia artificial generativa para generar un canal de atención a los clientes. Entonces suben información sensible de la empresa a estos entornos para que estas tecnologías aprendan y entrenen con nuestras bases de conocimientos, con nuestra información, y no nos estamos dando cuenta de que si lo hacemos en un entorno público, la misma empresa, ChatGPT, BARD o cualquiera que esté utilizando, puede entrenar sus propios algoritmos con esa información pública. Por lo cual hay que siempre revisar unos pasos antes lo que llama la letra chica en el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa por el impacto posible. Eso no es para darle miedo a nadie, es lo mismo que deberíamos hacer, pero ninguno de los que está acá lo hacemos. Cuando le damos términos y condiciones a alguna aplicación, le decimos aceptar, aceptar, aceptar y la instalamos, ¿no? Es exactamente igual, la diferencia es que algo que tiene que ver con nuestros datos, cómo utilizamos nuestro celular o nuestra tablet, y otra cosa es cómo utilizamos los datos en una organización, ¿no? Y ahí es donde hay un impacto mucho más específico, ¿no? Y por ahí el rol que nos corresponde en cada una de las organizaciones nos obliga a tener ese foco, mucho más a los que trabajamos en data. Así que vamos a ver un poco de eso y en particular les voy a contar también, o vamos a poder profundizar, cómo se utiliza la IA y cómo se empieza a utilizar este apéndice de la IA, que es la IA generativa, en las organizaciones públicas, en las organizaciones privadas o públicas. Más que nada teniendo foco en que la IA generativa tiene un año, como contábamos recién. Con lo cual, los casos de uso productivos y que tengan impacto no son masivos. No nos vamos a encontrar con 1 millón de casos de negocio específicos para poder mostrarlos y ver cómo están evolucionando muchas empresas. Hay algunas empresas innovadoras que lo están haciendo, algunos organismos públicos lo están haciendo. La inteligencia artificial en el concepto amplio viene hace muchos años. Ahí vamos a poder contarle, pero no es algo que les va a volar la cabeza porque los que trabajamos, por ejemplo, en la industria financiera, venimos trabajando con inteligencia artificial hace 45 o 50 años, con el concepto amplio de inteligencia artificial, que es lo que contaba recién Juan del machine learning, ¿no? La idea o de, hay un par de memes donde uno le va sacando la máscara y es estadística, ¿no? Es el inicio de la estadística, después se transformó en machine learning, ahora se llama inteligencia artificial. Es una conversación que siempre tenemos con Laura muy divertida sobre por ahí distintas opiniones, ¿no? Tanto la parte académica como la parte de la organización, pero el inicio viene desde ese momento, ¿no? Después fue evolucionando y hoy lo que llama la inteligencia artificial generativa es lo que obviamente está en el hype, en la cresta de la ola, donde todas las organizaciones quieren estar, ¿no? Y me parece muy interesante lo que contaba Juan en el video. Yo a veces tengo reuniones por ahí con el área de directores y me acuerdo de una reunión que uno me dice, bueno, necesito inteligencia artificial para poder saludar a los clientes cuando cumple años, ¿no? Entonces yo le digo, mira, si vamos a gastar tanta plata para saber cuándo cumple años, nosotros ya tenemos la base de los clientes y sabemos la fecha de nacimiento. Con lo cual es simplemente ir a buscar la fecha de nacimiento y cuando el día de hoy es igual al día de la fecha de nacimiento, le mandamos
feliz cumple, la empresa te saluda. Bueno, no es tan así, voy a seguir, como que voy a seguir investigando de qué trata. Hay mucha idea de la inteligencia artificial, también lo decía Inés, por la inteligencia artificial en sí, o la inteligencia artificial generativa por sí. Y en estos espacios también vamos a poder conversar y poder dividir un poco las aguas, no porque no se use, sino porque el uso de esta innovación en algunos organismos y por la madurez que tienen las empresas, también es muy costoso. Mientras más evolucionado, mientras más en el futuro estemos viendo ese uso de la tecnología, más costoso es. Antes pensar en la nube era muy costoso y muchas empresas preferían quedarse en los entornos físicos, lo que llaman on-premise en inglés. Entonces nos quedamos en el on-premise porque era muy costoso la nube. La nube empezó a abaratarse de tal manera que hoy es casi regalada y todos vamos hacia la nube. Bueno, la inteligencia artificial generativa todavía es cara, no es tan barata. Y si no tenemos un caso de negocio concreto o un caso específico, no tiene sentido ni usarla. También vamos a poder conversar sobre eso y debatir cuáles serían esas mejores opciones.